Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. El conflicto electoral. El desarrollo de la democracia ha costado muchos esfuerzos en nuestro país y estamos a unos días de presenciar el proceso electoral más grande que la historia de México haya tenido, por lo cual es importante hacer una reflexión y poner este tema en la justa dimensión de qué es el sufragio, pues es a través de este ejercicio de toma de decisiones por la que de una forma pacífica también podemos resolver nuestros conflictos sociales, pues cuando elegimos la continuidad o la alternancia de nuestras autoridades, participamos en las decisiones sociales, las que deben ayudar a crear ambientes de paz. Para ello, salimos a votar. Así pues, como dice Hernández Mergold, también hablar de la justicia electoral debe entenderse como una expresión del Estado de Derecho y con ello la garantía fundamental del cumplimiento del principio democrático de las elecciones, siempre y cuando las elecciones sean realmente libres, justas y auténticas, para lo cual también podemos hablar de la mediación como un mecanismo de solución de controversias o procedimiento de justicia alternativa que pueden provocar la participación activa de la sociedad civil, pues las ventajas que estos presentan ante los procedimientos judiciales, como el caso de las impugnaciones, son superiores, pues privilegian el diálogo, algo que los actores políticos tienen que retomar, justo por las condiciones sociales que estamos padeciendo. La participación consciente y responsable de la ciudadanía en los procesos electorales puede sin duda ayudar a resolver la conflictividad social a través de un método pacífico. Sin embargo, los procesos electorales por sí mismos arrojan una serie de conflictos previos y posteriores a una elección que deben ser atendidos. La mediación o los métodos de gestión y solución de los conflictos, incluyendo la negociación, bien pueden ser un buen ejercicio para salvaguardar los derechos políticos electorales y que deben tener el impulso necesario para que se haga realidad la justicia electoral. Los partidos políticos y las instituciones electorales deben también cumplir con el mandato constitucional que establece que todas las leyes deben contemplar mecanismos alternativos de solución de controversias. Así, la democracia en el país podrá ser plena, pues la materia electoral no se libra de conflictos internos, pre- y postelectorales. Y si el voto es una forma pacífica de resolver problemas sociales a través de la elección de nuestras autoridades, también se debe fomentar la cultura de paz de estos eslabones que forman parte del Estado de Derecho de nuestro país. Para hablar del conflicto electoral, tenemos la visita desde Yucatán de la doctora Verónica Moyano Acuña. No te vayas, acompáñanos. Hola, estimados y estimadas radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda fraternalmente. Les agradezco que estén aquí en Senderos a la Paz. Hoy vamos a compartirles esta agradable charla que tendremos
con una excelente mediadora del estado de Yucatán, excepcional por su trabajo y por la experiencia que trae en el tema fundamentalmente vamos a platicar el día de hoy. Ella radica en Yucatán, en Mérida. También quiero dejar otro saludo a todas y a todos quienes formamos parte de esta gran familia de Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Nezahualcóyotl. Y de Nesa para el mundo, a través de nuestras páginas de internet, en nesaradio.com y nesaradio.org.mx, y también a través de nuestra página de Facebook, en Nesa Radio 97.3 FM. Te comento que nos puedes escuchar también a través de nuestra aplicación gratuita que puedes descargar a través de estas páginas que te acabo de mencionar. Hoy tenemos a esta invitada especial, les comentaba, que viene a charlar con nosotros y con nosotras desde Yucatán para que nos platique cómo podemos entender y cómo podemos resolver algunos conflictos que estamos en un periodo y en una época electoral. El día de hoy denominamos a esta emisión el conflicto electoral, que justamente es el tema que estaremos tratando porque próximamente en unas semanas estaremos en un proceso electoral que incluso es el más grande que hemos tenido en todo el país a partir de que se hacen elecciones. Vamos a tomar unos temas muy interesantes. Quédense con nosotros para que escuchen esta plática tan amena y tan importante que tendremos con la abogada y mediadora. Ella también es doctora de mecanismos alternos de solución de controversias, también doctora en negociación y mediación, además de ser maestra en psicología jurídica, conferencista y tallerista de temas de mediación y justicia restaurativa, además de que es instructora, secretaria general del Colegio Internacional de Especialistas en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, así como coordinadora de actividades académicas, educación y capacitación del Instituto de Mecanismos Alternos AC, además de ser consultora en Derecho Municipalista, Político Electoral y responsable también de la consultoría Moyano y Asociados. Bienvenida, mi querida doctora Verónica Moyano Acuña. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se conectan, a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, Verónica, tocaya. Gracias por permitirme participar en este programa de Senderos a la Paz. Y es un tema muy interesante porque me parece muy interesante porque es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, todos esos conflictos que se han generado a través de un proceso electoral que iniciamos desde septiembre. Desde septiembre hemos estado trabajando en este tema y bueno, las autoridades electorales, ¿no? Y nosotros estamos como observadores, como conflictólogos. No soy así como que con la título de conflictóloga, pero es un tema que me interesa muchísimo y lo he estado observando, palpando y me parece interesante estar participando contigo en este programa. Muchas gracias a todos. No, al contrario, tocaya, muchísimas gracias. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio 97.3 FM y gracias por haber aceptado la invitación en un momento histórico tan importante en el que el conflicto también impera y que necesitamos ver qué alternativas proponen los mecanismos alternativos justamente para poder resolver este tipo de conflictos. Vamos a entrar en el tema. Quiero comentarles que los conflictos, y te comentaba cuando te hacía la invitación a esta plática y también en la introducción al tema en nuestra cápsula, que los conflictos prácticamente son inherentes a quienes vivimos en una sociedad y que sin duda en muy pocas semanas estaremos en una elección, y les comentaba, la elección más grande que ha tenido México, y para decirle y para poder decidir el rumbo de este país y de nuestras comunidades o nuestros municipios y nuestras entidades, es importante la participación ciudadana. Pero, Vero, coméntanos, por favor, ¿por qué crees que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas podamos participar en los procesos electorales, considerándolos como una forma de participación en la pacificación de nuestra sociedad? Fíjate que es muy importante. Es el momento decisivo, es un momento en el que tomamos una decisión muy importante como ciudadanos, ¿no? Si tú has ido a la fiscalía y te trataron mal, si tú fuiste a determinada dependencia y te trataron de forma despectiva, es el momento de decir con tu voto, ya no te quiero autoridad y necesito que tomes estas decisiones. Independientemente de las quejas que puedes interponer en las dependencias, pero yo creo que es la voluntad del pueblo que se manifiesta el día, por ejemplo, en este caso el 6 de junio. Fíjate, estamos a días
de tomar esta decisión. En una lista nominal con un corte del 15 de abril de este año, en el que están registrados 93.935.039 ciudadanos. Imagínate, 93 millones de personas en las que se está contemplando la autoridad electoral, está organizando esta toma de decisión, esta elección con este número de personas para que nada más salga a votar el 30% o el 20%, me parece que es un gasto muy fuerte que se está haciendo, bueno, que lo estamos haciendo los contribuyentes. Como ciudadanos, así es. Entonces, yo creo que tenemos que salir a votar, no podemos dejar de no ir a votar o de invalidar nuestro voto, hay que votar. Entonces, imagínate, estamos hablando de números y en un cálculo de estos 93 millones y más de registrados. Solo de hombres son 45.286.481 personas del sexo masculino. Del sexo femenino somos 48.648.558 personas. Entonces, somos más mujeres las que tenemos la responsabilidad de tomar esta decisión, de decir, si no me gusta cómo me estás tratando, autoridad, no te vayas a las esferas altas, ¿ok? Porque razona tu voto en ese sentido, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la economía? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me va bien, no me va bien con la toma de decisiones? Es una toma de decisiones. Estamos dentro de una democracia en la que tenemos todos la obligación de cuidarla por las futuras generaciones. Y te digo de las futuras generaciones porque esto para los partidos políticos es oro molido. Estamos hablando de jóvenes de 18, bueno, lo catalogo como de 18 a 29 años de edad. Tenemos en esta lista nominal registrados 25.687.062 jóvenes que van a votar. 1 millón y pico de jóvenes son los que van a votar por primera vez, que van a acudir a la urna esperanzados, ilusionados por su mayoría de edad, etcétera, pero que van a salir a votar. El rango de edades es muy interesante y sobre todo, como decías en un principio, una elección muy grande. Estamos eligiendo diputados federales, estamos eligiendo en algunos estados gobernadores, presidentes municipales y diputados locales. La decisión la tienen hoy por hoy nosotros como ciudadanos, nosotros como contribuyentes que nosotros pagamos, ¿no? No me pueden estar amenazando ni chantajeando que me van a quitar programas sociales, porque no, eso no puede caer en este esquema, no puede influir en mi forma para decidir por quién voy a votar. No se dejen influenciar por esos esquemas. Hay que ver un poquito más allá de eso. Me parece muy interesante este ejercicio democrático que se va a hacer. Vivimos en un estado de derecho, Vero, en el que tenemos leyes, en el que las instituciones nos han costado dinero, nos han costado, incluso hemos llegado a movimientos intensos para que existan instituciones autónomas. Entonces tenemos que nosotros cuidar ese esquema para poder seguir aspirando a una calidad de vida importante, interesante, sobre todo por estos jóvenes que vienen, ¿no? Así es. Y además es la forma pacífica de poder transformar nuestro entorno social y nuestro entorno político. Digo, al final de cuentas, no podemos dejar de lado lo importante que es hablar también de política. Se decía por ahí que toda actividad que realicemos está inmersa en el círculo de la política. Y aunque no queramos hacer política, tenemos que tomar decisiones que vayan relacionadas a eso. Comentaste algo muy importante, Tocaya, que es en relación al poder decidir, el que decidamos nosotros si estamos a favor o en contra de la forma en la que se está gobernando. Y esto decíamos, es una forma pacífica de poder resolver la situación actual, la situación que estamos viviendo en estos momentos, que también, hemos de decir, está polarizada, ¿no? Y la gente está entre el decir hacia dónde me cargo por toda esta información que tú comentabas. ¿Tú crees, Vero, que la participación ciudadana a través del sufragio pueda ser considerada una forma de expresar nuestras necesidades ciudadanas también?
Por supuesto, coincido contigo en el sentido de que es una manera de decidir de forma pacífica, es lo que nosotros promovemos, ¿no? Toma de decisiones pacífica, la solución de conflictos a través del diálogo colaborativo, en el que ganen las dos partes, en ese sentido. Imagínate que nuestras primeras elecciones en México eran de 1812 a 1824, fueron las primeras elecciones en las que elegían a las autoridades, pero los conflictos se resolvían a través de esos movimientos violentos en los que había muertos y había lesionados. Hoy por hoy estamos hablando también de muertos, porque imagínate lo que acaba de suceder ahorita en Cajame, creo que así se llama el municipio, en Sonora. Mataron al candidato a la alcaldía, que fue... Eso es violencia política. Por supuesto, el señor estaba haciendo propaganda y pam, 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 10 balazos. Estamos retrocediendo a 1812, entre 1812 a 1824, no puede suceder ese tipo de situaciones. Estamos en el siglo XXI. Yo creo que estos procesos electorales tenemos que apoyarlos todos, tenemos que mantenerlos, promoverlos, mantenerlos, cuidar a las instituciones, mantenerlos sobre todo y promoverlos nosotros mismos con nuestra familia, con las personas con las que convivimos. Solo así podemos conservar esa humanidad que nos debe de caracterizar, ¿no? Entonces, sí me parece que es una oportunidad que tenemos de elegir pacíficamente a nuestras autoridades y obviamente responsabilizarlas. Estamos hablando, fíjate, como seres humanos estamos tan enfermos que hemos ido complicando todo este esquema. Solo la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales cuenta con 493 artículos, Vero, en el que están legislando todos nuestros comportamientos, porque la partidocracia le ha estado perjudicando a la democracia en el país. ¿A qué me refiero? A que si en un momento determinado se está legislando sobre alguna conducta, y porque el sentido es equilibrar las oportunidades de los candidatos, están viendo cómo darle la vuelta a esa situación y no ajustarse a lo que dice la ley. Somos tan deshonestos, no me refiero al instituto político, que quede muy claro, sino a los que integran y toman las decisiones en esos partidos políticos, que no han asumido su responsabilidad de contribuir a una forma de gobierno democrático, una forma de elegir a nuestras autoridades democráticas. Estamos dándole la vuelta a todo con tal de favorecer al amigo, al compadre, a la novia. Es un tema que nos está poniendo en peligro en la democracia en México. Así es. Y bueno, qué bueno que comentas esa parte que vamos a desarrollar en el transcurso de esta plática. Hoy estamos platicando con Verónica Moyano Acuña desde Yucatán. Ella es experta mediadora y también conocedora del tema de elecciones y derecho electoral. Y estamos atendiendo el tema, el conflicto electoral. Quisimos ponerle el día de hoy, dado que en próximas fechas tendremos un proceso electoral importante. Yo creo que es uno de los más importantes que ha tenido el país desde que creado la democracia en este país. Les recordamos que también pueden comunicarse a cabina al 55 22 28 01 33. Pero tenemos que irnos a un breve corte y regresamos para que sigamos platicando o cómo podríamos hablar de los mecanismos alternativos en un proceso electoral o en los conflictos electorales. No se vayan, quédense con nosotros en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Muchas gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl aquí en Senderos a la Paz. También quiero enviarle un cordial saludo a nuestro amigo Gustavo Jafat, que se encuentra del lado de los controles en cabina, allá en las instalaciones de nuestra radio comunitaria en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas,
en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura de Neza. Igualmente, un saludo a quienes nos han inscrito sus comentarios y sugerencias, y en especial a quienes nos han felicitado por el esfuerzo que hacemos para la realización de estas transmisiones de Senderos a la Paz. Gracias por sus bonitas palabras y por la forma tan motivante de decirnos que continuemos con estas actividades. Vero, nos has ayudado ahorita a contextualizar la importancia de la participación ciudadana. Creo que eso lo tenemos claro y es importante que nuestros radioescuchas y nuestros radioescuchas lo puedan entender. Y que también nos has ayudado a entender que a través del voto podemos expresar nuestras necesidades, nuestras inconformidades también, de los que en este momento están gobernando o que están siendo nuestras autoridades. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo, Vero, ¿crees que la participación ciudadana tiene del otro lado de los partidos políticos, inclusive de los gobiernos que están en turno y que están a punto de irse, como la parte receptora de la escucha activa, o hemos caído solo en una inercia? Realmente yo he estado dándole seguimiento al esquema de cómo están solucionando sus conflictos, incluso los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos también tienen una serie de conflictos que se generan entre los militantes, entre los simpatizantes, los dirigentes de los órganos de los partidos políticos. Y, por ejemplo, el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, ellos cuentan con un reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Militantes y medios alternativos de solución de controversias. Así se llama su documento, este reglamento, y ahí generan ellos una serie de hipótesis a través de esos artículos mencionan que los conflictos que se generen entre los militantes, entre los simpatizantes del partido, pueden resolverlos a través de la mediación, de la conciliación, incluso del arbitraje. Es decir, en el sistema de justicia partidaria, ellos contemplan la amigable composición, ¿no? A través de estos mecanismos que te acabo de mencionar. Lo que sí ellos también aclaran, y me pareció muy interesante en este documento, que ellos mencionan que no van a resolver a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias que hemos mencionado, asuntos disciplinarios, traiciones, deslealtades al partido o violaciones a los estatutos de los partidos políticos. No se van a resolver a través de la mediación o de la conciliación o el arbitraje. Tampoco cuestiones de constitucionalidad o legalidad emitidos por órganos de dirección. Eso ya van a utilizar los medios de impugnación correspondientes. También cuando se invoquen violaciones a los derechos político-electorales, tú sabes que allá más que nada nos vamos a un juicio de protección de estos derechos políticos. Entonces, me parece muy interesante que lo contempla este partido. Incluso yo te comentaba hace un momento al Partido de Acción Nacional, que son los partidos más grandes que existen en el país, o sea, los más viejos, los que tienen mayor antigüedad y deben de dar el ejemplo, ¿no? Porque además cuentan con estructuras, y etcétera. Entonces, a Acción Nacional yo le pedí incluso información al respecto para una investigación que estoy haciendo sobre conflictos político-electorales, porque fíjate que incluso cuando los partidos políticos se llegan a enfrascar en la toma de decisiones de elegir a sus candidatos. Entonces dicen, nos vamos a ir a un proceso interno de elección de candidatos y empiezan allá a generarse una serie de conflictos en lo que, por ejemplo, que vimos, y no es raro, lo vimos en esta, fue muy marcada porque además la información la tenemos súper rápido por las redes sociales. Allá era, si no me dejas ser candidata a la alcaldía, me voy a otro partido. Y se dio la migración de militantes de ciertos partidos a otros partidos políticos, porque allá les decían, ahí vas a ser candidato, etcétera. Eso es una serie de conflictos. Imagínate, Vero, que los partidos políticos hubiesen utilizado allá la negociación colaborativa, la negociación del modelo Harvard, en la que realmente si ellos estuvieran sensibilizados a estos temas, no les ocurriría lo que sucedió y se están viendo enfrascados en candidatos impresentables, en candidatos reciclados, en candidatos, o sea,
esta serie y la partidocracia nos hizo caer a nosotros como ciudadanos de decir, no tengo por quién votar. Acabo de dar una conferencia a jóvenes que dicen, ¿y por quién voy a votar? Yo les decía, muchachos, tienen que votar, eran puros jóvenes universitarios. ¿Por quién voto, doctora, si nadie me convence? Entonces yo yo así como que también hicieron así como cortocircuito mis neuronas, haz de cuenta qué sucedió allá, les digo, y me dio tanta vergüenza mi respuesta de decirles, vota por el menos peor. O sea, imagínate, entonces, pero esa elección la hicieron los partidos políticos, nos dejaron sin opciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la partidocracia tiene que asumir su responsabilidad respecto de lo que suceda después de esta toma de decisiones el 6 de junio. Días nos faltan para salir a votar. Y yo les digo a todos, salgan a votar. Ahora sí, como les dije a esos jóvenes, salgan a votar por el menos peor, pero piensen en el futuro. No estén pensando en, ay, me está dando este apoyo por el momento, o me trajo una camiseta, una playera, o me va a dar, no. Por favor, es una decisión muy importante que vamos a tener este 6 de junio. Pero por eso te decía yo, ahí necesitamos que se genere realmente esa escucha activa ante los candidatos y también incluso ante el gobierno que está en turno. Es algo que creo yo no está sucediendo. Por eso creo es importante que empecemos a generar esa necesidad, pero también esa exigencia de que se nos escuche, porque el voto es una forma también de expresar esa necesidad que tenemos, pero también necesitamos hacerla valer, que en realidad no solo depositarla, sino que nos la escuchen, que la revisen y que la vean. Ahorita vamos a hablar de esa parte, pero también antes te quiero invitar, Vero, a nuestros queridos radioescuchas que nos acompañen a la sección que nos toca el día de hoy de efemérides de nuestros derechos. Regresamos pronto. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. 15 de mayo de 1980. En México falleció Esperanza Velázquez Bringas, escritora, maestra y periodista, reconocida como la pionera de la entrevista hecha por mujeres en el país. Estudió leyes en Mérida y con 18 años escribía para el periódico El Pueblo y coordinaba la página infantil del Universal. 15 de mayo de 1964. Nace en México Digna Ochoa, abogada y defensora de los derechos humanos, originaria de Misantla, Veracruz. En la década de los años 80 asumió la defensa de los casos más controversiales referidos a los abusos cometidos por el ejército y los servicios de seguridad. 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz. 16 de mayo de 1961, la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo es la primera mujer nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 16 de mayo de 1975, la alpinista japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. 17 de mayo de 2014, por decreto presidencial se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. 24 de mayo, Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. 25 de mayo de 2011, muere en la Ciudad de México la pintora, escritora y escultora Leonora Carrington, conocida por su legado en el arte surrealista. 28 de mayo, Día Mundial de Acción para Salvar a la Mujer. 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Estamos caminando por Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Quisiera que retomáramos, Vero, el tema que estábamos diciendo
anteriormente, esa escucha activa que debieran de tener nuestros gobernantes y en ese lado, de qué lado también ahorita los partidos políticos, justamente por la falta de esta escucha activa, de las necesidades, de la realidad que se está viviendo de este lado. Y ya nos hiciste una pequeña introducción, pero coméntanos un poquito más. Sé que tú estuviste viendo por ahí apoyando en algunos conflictos electorales y quisiera que nos comentaras brevemente de ellos. ¿Qué conflictos en materia electoral pueden existir previos y posteriores a una elección? Sí, mira, primero quiero tocar un poquito el tema de la escucha activa. Nosotros, y a mí me dio mucho gusto, estoy viendo por redes sociales, ahorita con el tema de la pandemia, estoy viviendo a través de las redes sociales, soy muy activa en las redes sociales. Entonces estoy viendo ya que muchos mediadores, que tenemos la formación, el ser mediador, te forma, te hace ver de otra manera de ser, nos enseñan a ser como somos. Oye, ¿por qué es así esa persona? Así la enseñaron a ser. Pero sabemos que existe otra forma de ser. ¿Cuál es esa otra forma de ser? Ser empático, tener escucha activa, comunicarnos de forma apreciativa, es decir, sin ofender al otro. Cuando entonces nosotros cruzamos esa línea y le hacemos sentir mal, lo ofendemos, le herimos su dignidad humana, entonces en ese momento ya no estamos siendo apreciativos y esa formación es la que tiene un mediador y estoy viendo varios mediadores que son candidatos y me encanta porque están escuchando, porque nosotros estamos capacitados para tener esa escucha activa. Van a decir los que nos escuchan, ¿y qué es eso de escucha activa? Si yo sé escuchar, y escuchar activamente, es decir, no interrumpir a la persona a mi interlocutor, escucharlo realmente, concentrarme en lo que me está diciendo y comprenderlo, porque de repente estoy pensando qué voy a hacer, tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela, y mientras me está hablando la persona, y estos candidatos traen la escucha activa, ¿sí me entiendes? O sea, y se está, además de estos que te dije, la empatía, ponerse en el lugar del ciudadano. Muchos candidatos no tienen empatía con el electorado. Allá están fallando, me decían, en los institutos políticos tienen los capacitan a los candidatos. No están capacitando a los candidatos, pero sería súper fabuloso que los capacitaran en el tema de habilidades sociocognitivas, que es lo que estamos conversando en este momento. Imagínate un candidato que de verdad te escuche, que de verdad se concentre en lo que le estás diciendo, que se ponga en tu lugar, en lo que estás pasando, que tenga compasión de ti, que tenga, volver a ser seres humanos. A eso me refiero. Entonces, a mí me da mucho gusto que varios compañeros que son mediadores, son candidatos, les va bien. Ojalá las personas los apoyen porque ya traemos esa formación como mediadores. Los conflictos que se dan en este proceso electoral han sido varios, se dan entre los militantes, entre los simpatizantes. Si tú ves las redes sociales, cómo nos estamos agrediendo por defender a nuestro candidato, nos insultamos, nos decimos palabras soeces, nos hablamos de forma despectiva. Entonces, eso no puede estar pasando. Tenemos que tener una comunicación más respetuosa, tolerancia. Tenemos que practicar la tolerancia, la prudencia. Si no voy a decir nada bueno, me callo. Ya me entendí. O sea, no se trata aquí de generar ese conflicto, porque tú sabes, Verónica, como experta en conflictología, que el conflicto es un fenómeno, cómo va evolucionando, cómo cómo escala el conflicto. Es muy difícil tratar la desescalada. Solamente los expertos en este tema los pueden ayudar a desescalar esto. Entonces, se dan estos conflictos también entre los militantes, entre los candidatos, con los órganos de dirección de los partidos políticos. Hay tremendos conflictos. Por ejemplo, si ustedes ven en los temas el conflicto, nada más observen de Muñoz Ledo con este señor, el presidente de Morena. Entonces, ellos se enfrascaron en un proceso interno
pero además ya traspasó ese conflicto a su lugar de trabajo en la representación que tienen imagínate, en el Congreso de la Unión. Entonces, he estado como observando todos estos esquemas, son conflictos que si ellos pudieran aplicar la mediación o la negociación, entonces podríamos, nosotros los ciudadanos o el electorado, somos los beneficiados y estas personas que tienen la capacidad de decisión llegan a acuerdos que satisfagan a ellos mismos, pero también nosotros nos vamos a ver beneficiados de estos acuerdos, en el que se maneja el binomio de ganar-ganar y no el de ganar-perder. Ya no estamos para eso. Has dicho algo fundamental que quisiera que tomáramos en el siguiente segmento, Vero. Es momento de irnos a otro breve corte de estación y les invito a que sigan con nosotros y con nosotras aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Gracias por continuar caminando aquí con nosotras y nosotros por Senderos a la Paz, aquí en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Continuamos con Verónica Acuña con el tema de hoy, el conflicto electoral. Hace rato comentabas, y quiero retomar el tema de la negociación. La palabra negociación, que es una palabra muy amplia y que además es muy positiva, en política, cuando se dice negociación, está muy mal interpretada. No me dejarás mentir, Tocaya, en eso, porque significa que ceder es algo negativo, como que ceder no beneficia más que al que ganó y que no hay un ganar-ganar. Y estamos muy desvirtuada en la palabra negociación en materia política, porque significa te vendiste, nos vendiste, y eso es una palabra casi intocable. Sin embargo, yo creo que debieran de trascender los partidos políticos, incluso los mismos gobernantes, los gobiernos que están en la actualidad, porque yo creo que cuando sabemos negociar y que es parte de un mecanismo alternativo o de solución, o de quitemos la palabra alternativo, sino de un mecanismo de solución de conflictos, que todos debiéramos saberlo hacer y que nadie nos enseña y que por desgracia en un partido político que debieran de saber negociar, no lo saben hacer. Porque, insisto, la palabra negociación se ha venido a transfigurar en otra cosa diferente. Y ahora más con este ambiente de intolerancia que existe a nivel nacional. Tocaya, platícanos un poco, coméntanos, ¿crees que se puedan mediar o bien que se puedan aplicar mecanismos alternos o los mecanismos de solución de controversias a conflictos electorales? ¿Como cuáles pudieran ser? Fíjate que lo que precisamente comentabas de la negociación, que tiene una connotación negativa en el ámbito político, y yo quiero aclararles algo a los que nos escuchan, ¿no? Y es un tema en el que hemos estudiado y seguimos estudiando, ahorita con un doctorado en negociación y mediación. Existe lo que lo estamos malinterpretando, es una negociación distributiva. Hay dos tipos de negociaciones, la distributiva y la colaborativa, que es el modelo Harvard. Quiero decirte que la distributiva maneja mucho el concepto de ganar-perder. O sea, ese binomio, uno gana y otro pierde, y es victorioso y así, y utilizan estrategias en las que tienen que vencer a la otra parte, ocultan información, etcétera. Es una serie de características, un negociador distributivo, y es lo que aplican los partidos políticos en este momento. Por eso el ciudadano dice, ay, bueno, está haciendo trampa, o negoció solo para él, o para el partido, y qué pasa con la comunidad, qué pasa con nosotros. Pero yo creo, y eso imagínate, el modelo Harvard existe desde 1979, por allá en esos años en los que se crea la Universidad Harvard, o les pide a los expertos en negociación que creen otro modelo. Y entonces se crea este modelo de negociación colaborativa en el que las partes que están negociando salgan ganadores, ambas se sientan ganadoras con los acuerdos a los que se llegan. Es un proceso, por supuesto,
Hay Claro. una negociación asistida cuando los negociadores no tienen esa habilidad, necesitan que sea una negociación asistida, un tercero, un negociador que les ayude, un intermediario, a llegar a estos acuerdos en los que las partes salgan beneficiadas, en los que ambos se sientan victoriosos, pero además que sean acuerdos viables, que sean acuerdos justos para las partes. Entonces, yo creo que sí es muy importante que los partidos políticos empiecen a utilizar la negociación colaborativa y cuando las partes no tengan esas características de negociadores colaborativos, utilicen a un negociador, a un experto. Somos los que estamos formados para eso, los de mecanismos alternativos, los que nos formamos en mecanismos alternativos, porque trabajamos no nada más la mediación, también trabajamos la negociación, trabajamos el arbitraje, la conciliación, y son como 13 tipos de mecanismos, más de mecanismos alternativos que existen en el mundo, pero México está nada más trabajando con 4 tipos de mecanismos para solucionar sus conflictos. En materia política, te digo que es muy importante. Yo siento que están utilizando ellos la negociación distributiva. No es una negociación porque así es el negociador distributivo, oculta información y trae otras estrategias, ¿no? Entonces, parece que la negociación colaborativa es la que debemos de utilizar para poder trascender en toda esta serie de malas interpretaciones y de las consecuencias que hemos observado en este proceso electoral, como la migración de candidatos, de baja de registro de candidatos. Ahorita el Instituto Electoral está haciendo su trabajo realmente, está revisando si este candidato cumple o sea, el partido político cumplió con la paridad de género, que es muy importante, con el tema de los derechos indígenas. Hay distritos que ya están catalogados donde debe de ser candidato indígena. ¿Por qué tiene que ser candidato indígena? Porque la mayoría de esos ciudadanos son indígenas, tienen esa calidad. Entonces, tienen que respetar los partidos políticos estos esquemas. Eso también generó un conflicto, Vero. O sea, haz de cuenta que yo puse a Vero en tal distrito porque pues, es que ella vive allá, ella se lo merece, pero Vero no es indígena. No es nada más que en este momento que te autodetermines. Tiene la comunidad que reconocerte esa calidad, pero además tienes que haber hecho trabajo para la comunidad indígena. Entonces, venimos a complicar todo nuestro sistema político y partidario también con esos temas, porque no puedes poner a cualquier persona, porque son personas que van a ir a representarte a la Cámara, al Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, si tú no eres indígena y eres diputada federal por ese distrito y la mayoría son indígenas y tú eres aquí le llamamos catrines, ¿no? Entonces vas a ir allá, tú no tienes empatía por la comunidad indígena. Entonces, ese es el sentido. Y es cuando allá dicen, se generan acciones afirmativas en los que dice la autoridad, o sea, como una mejor interpretación o aclaración de la norma. Entonces, los tribunales incluso están bajando candidatos porque no cumplen con lo que dice la norma. Entonces, es muy interesante, me pareció súper interesante este proceso y que ya vamos a concluir, bueno, vamos a concluirlo como hasta que no terminen las impugnaciones y esta va a ser otra etapa muy interesante porque además tengo la formación de abogada y estas batallas jurídicas son muy interesantes que se están dando porque se están generando precedentes, Vero. Claro. O sea, imagínate hasta dónde llega el conflicto político electoral en este momento. Si los que nos escuchan conocen a alguien que debió ser fulanito el candidato y el partido dijo, no, va sutanito. Entonces, incluso los partidos ahorita están generando una estrategia de decir,
van a votar por el candidato no registrado. O sea, ya no vas a votar por el candidato. Antes eran los candidatos independientes, ¿te acuerdas? Sí. Pero luego nos empezaron a poner una serie de requisitos que tienes que cumplir y se te hacía súper imposible ser candidato independiente. Bueno, pues ahorita ya no vamos a escuchar de candidatos independientes, muchachos. Vamos a escuchar de candidatos no registrados. ¿Qué quiere decir? Que si a Verónica Moyano no la eligieron por su partido político, pero la comunidad dice Verónica Moyano es la que debe de ser esa autoridad, van a poner abajo en su boleta Verónica Moyano. Y los funcionarios tienen que contabilizar. Hay precedente, en Reynosa creo que es el precedente donde ganó el candidato no registrado, impugnaron, le ganó al PRI, al PAN, al PRD, a todos los partidos políticos el candidato no registrado, imagínate. Entonces se fueron a impugnar al tribunal y el tribunal le tuvo que dar la razón, o sea, tuvo que ordenar que se entregue su constancia de mayoría al candidato no registrado, porque los partidos políticos no están respetando la intención de la gente, la preferencia de la gente, la democracia y lo que estamos ahorita tienen que respetar lo que quiere la gente. Al final, estamos viendo ahorita otros conflictos, por ejemplo, si tú ves y observas, si el candidato fulano de tal está más arriba, va muy adelantado en el tema de las preferencias, lo que están haciendo los abogados jurídicos expertos en electoral es hacer estrategias para tumbarlo. Entonces, allá estamos agrediendo la intención de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos que quieren ese candidato. Hoy por hoy tenemos en Yucatán un tema en el que ese municipio quiere a este candidato, pero los otros partidos políticos están impugnando, incluso se prestaron para quitarle el registro, lo recuperan en el tribunal, en la sala regional. Ahorita, como ya lo recuperó el partido político el que no tiene gente, se fue a la sala superior y la gente está molesta. ¿Por qué nos quieren quitar a nuestro candidato? Porque tienen la mayoría. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo en este proceso electoral. Es algo muy diferente a lo que sucedía hace 10 años, por ejemplo. Otra de las cosas que se ha observado y que es muy visible ya es la violencia política. Tocaya, ¿tú crees que se puede reconstruir el tejido social en un proceso electoral o con el resultado de un proceso electoral? Yo creo que sí, porque somos seres humanos y yo siempre tengo la esperanza en este tema de los seres humanos. Yo creo en el ser humano, yo creo que somos buenos realmente. Las condiciones son las que nos hacen ser perversos. Yo creo que si podemos comprender qué es la tolerancia, qué es la prudencia, qué es el respeto, qué es la compasión, la empatía, todos estos esquemas, yo creo que sí se puede recomponer el tejido social. Entonces es cuestión de conocer este tipo de habilidades, comprenderlas, y te voy a decir algo, nos conviene a todos, porque todos tenemos que blindar nuestra comunidad, tenemos que protegernos. Si no nos protegemos nosotros, nadie lo va a hacer. Muchos quieren dejárselo a la autoridad. No, señores, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Tenemos que ser compasivos y también hacer esas actividades altruistas. Mira, un ejemplo para mí es Jorge Pesqueira Leal desde Sonora. Tiene diversas obras sociales, Ciudad de los Niños, donde ellos recogen niños de la calle y les dan una madre sustituta. Una obra muy interesante que ellos tienen allá. También tienen personas, una parte de la tercera edad. Ellos están demostrando lo que yo te estoy diciendo ahorita, que los seres humanos somos buenos, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que sí se puede reconstruir el tejido social en el tema político electoral. Bueno, Jorge Pesqueira, déjenme decirles que es mediador. Y justamente por esa formación de la que hablabas, Vero, su visión es diferente, de más contribución, de escuchar, de entender la problemática social desde otra perspectiva que creo a muchos políticos les está haciendo falta.
Bueno, quiero compartirles que nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad a la que nos debemos, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de las personas desaparecidas o perdidas y que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Si requieres de este servicio, te puedes comunicar con nosotros al 5522-280133. También les recordamos que pueden llamarnos a cabina para hacer sus comentarios, hacernos sus sugerencias en relación a este tema o a la barra programática de Nesa Radio. Mi querida Vero, amigas y amigos radioescuchas, quiero compartirles nuestra sección Arte y Paz. Y enseguida regresamos después de un breve corte. Continuamos. Nadie está solo, perteneciente al autor José Agustín Goytisolo. En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe. Grita, se pueden oír sus llantos de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo que grita maniatado existe en algún sitio. Y dicho solo, ¿no sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te emana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Les agradezco mucho que continúen con nosotros sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, ya en nuestro último segmento con el tema Los conflictos electorales, con nuestra amiga Verónica Moyano Acuña, que es mediadora de Yucatán, pero hace rato, Vero, platicábamos en el segmento anterior de cómo se puede reconstruir el tejido social a través del sufragio, del poder participar y de la participación ciudadana, que es una de las cosas que promueve también los mecanismos de solución de conflictos, que seamos proactivos, que vayamos a la participación, que no dejemos en el otro la solución de algo, y creo que esto puede encajar muy bien en esta parte. Los mecanismos de solución o también de gestión, como en otros lados se pueden entender, a la solución de los conflictos, deben incluirse también en los procesos electorales. Ya nos decías tú hace rato, en este caso algunos partidos políticos lo tienen. ¿Crees tú que debiera de formar parte de la ley, procedimientos electorales, donde se obligue a los partidos políticos que exista una instancia donde se trabaje en un mecanismo alternativo para los conflictos que se derivan en materia electoral? Pero por supuesto, porque los mecanismos alternativos, para empezar, es una norma constitucional. El 17, en el párrafo quinto, te dice privilegiar el diálogo para la solución de los conflictos. Al final, el tema o este fenómeno de conflicto político electoral también se debe de regir. Yo creo que los partidos políticos, los institutos electorales deben de contemplar un capítulo de solución de controversias a través de estos mecanismos alternativos, que no nada más la mediación, sino la negociación. Mira, hemos visto, yo le estoy dando seguimiento a la página del Tribunal Electoral en las salas, tienen un montón de trabajo en este momento, pero ¿qué pasaría, Vero, si realmente tuviera incluso esta ley general de instituciones y procedimientos electorales, el apartado de solución de conflictos a través de los mecanismos alternos, debiera de haber menos juicios, menos trabajo para los tribunales? Entonces, yo creo que es muy importante contemplarla en el marco, las leyes electorales, en el marco del derecho electoral, como de los mismos partidos políticos.
porque desde allá se generaron todas estas decisiones, y para tomar estas decisiones también hubo desacuerdos, desencuentros. Entonces, ahorita este proceso nos viene a demostrar que se requiere la implementación de los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos político-electorales, tanto de la vida interna de los partidos políticos como incluso en el proceso electoral. Ahorita se nos va a venir el tema postelectoral. Nada más hay que darle seguimiento a cuántos juicios se van a interponer, cuántas impugnaciones se van a interponer. Entonces, me parece muy interesante que ellos tomen también y respeten, porque es está en rango de constitucionalidad el tema de los mecanismos alternativos, ¿no? En el 17, pero además es un derecho humano que debe de ser respetado y que todos tenemos que respetarlo y asumirlo, asumir esa responsabilidad. Te das cuenta que, y no puede caer, es decir, en letra muerta, es decir, que exista nada más en ley, pero no lo respeto, me voy a un juicio. No, señores, ya hay que cambiar el chip, ya hay que decir, tengo que tener prudencia, tengo que tener tolerancia, tengo que respetar la ley, sujetarme a los principios que incluso nos marca el derecho electoral en todas sus disposiciones. No las estamos respetando, queremos hacer lo que nos da la gana, no vemos el beneficio a la comunidad. Las comunidades hoy por hoy, los ciudadanos están muriendo de hambre, pero hay mucha pobreza. No puede ser. Estos procesos electorales nos está costando miles de millones de pesos, y la gente se está muriendo de hambre. No hay dinero, no hay circulante. Entonces, ¿por qué? Y nos estamos dando el lujo de este sistema. No puede ser, algo está mal. Entonces, hay que corregirlo, hay que asumir la responsabilidad y no pelearnos el poder por el poder. No estar generando conflictos entre nosotros ciudadanos contribuyentes. No caigamos en eso. No nos faltemos. Somos mexicanos, somos hermanos. O sea, no nos podemos agredir entre nosotros. Tenemos que tener el beneficio de la comunidad. Al fin y al cabo, en esta vida debemos de venir a responsabilizarnos de ser felices. Entonces, si no cuidamos ese esquema, está en nuestras manos. O sea, nadie se va a preocupar por eso. Yo creo que hay que hacer un llamado muy fuerte de toda la población el 6 de junio. Tenemos que salir a votar, tenemos que manifestar nuestro desacuerdo y no cerrando avenidas, no cerrando carreteras, casetas. Eso no, ya estamos en el siglo XXI. Todos tenemos que comer, todos queremos vivir bien, no nada más los privilegiados. Entonces, es muy importante salir a votar este 6 de junio, ¿no? Es una manera pacífica de resolver todos estos conflictos que se han generado. Así es. Lo hemos venido diciendo a lo largo de este programa, que estamos a unos días del proceso electoral, que es además el más grande que México haya tenido en la historia. Pero, ¿qué deben considerar nuestras y nuestros radioescuchas para que puedan evitar conflictos o bien para que solucionen conflictos electorales? No solamente son conflictos electorales entre los militantes o entre los partidos políticos, sino también el momento de sufragar. Por ejemplo, cuando yo como ciudadana responsable voy a una casilla a ejercer mi derecho al voto, ¿qué deben de considerar nuestros radioescuchas, Tocaya? Mira, es muy importante que nosotros como votantes, ya en esa calidad, cuando yo ya voy a ejercer mi derecho, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que ser respetuosos de las reglas, de todo este esquema que nos han impuesto en las leyes. Y mira, es un tema de sentido común, ni siquiera tenía que estar en ley. Por ejemplo, de respetar las medidas ahorita sanitarias que nos están poniendo, llegar con cubrebocas, porque si tú llegas sin cubrebocas, si quieres entrar a la casilla o estás formado, oye, si sabes que estamos en pandemia, semáforo azul, rojo, amarillo, lo que tú quieras, lo que quiera la autoridad, ¿no? Del nivel que quieran, pero tienes que traer tu cubrebocas, no generes un conflicto desde allá, es una falta de respeto para todos los demás. Llevar tu pluma. O sea, ahorita todos vamos a llevar nuestra pluma para tener el menos contacto posible.
La autoridad está haciendo un esfuerzo muy grande, van a sanitizar la casilla cada 3 horas para que haya confianza del electorado de decir, no voy a ir porque me voy a contagiar. No, o sea, respeta tú, asume tu responsabilidad. No vayas a provocar en el momento de la casilla así, yo soy del PRI, me pongo una camisa roja, ¿no? O sea, es una provocación, quieres generar un conflicto. Vamos a sacarnos ese chip de la cabeza. O yo soy del PAN, voy a llevar una camisa azul. No, o sea, ese tipo de esquemas vamos a evitarlos, vamos a respetar lo que nos están diciendo los funcionarios. Es que es mi vecino y ese me cae bien gordo, me cae mal y está presidente de la casilla y es un panista. No, ¿a ti qué te importa? Tú ponte, vota. Es lo importante que votes y que le digas a tu vecino, ya fuiste a votar, anda a votar. Eso es lo importante, que respetemos para evitar el conflicto allá, que no estemos prestándonos a estrategias de partidos políticos que dicen, van a pararse allá 100 personas a cuidar el voto. No, mijito, estamos en pandemia, no nos contagiemos, no pongamos a la autoridad sanitaria en un problema. El problema va a ser de nosotros, de nuestra familia. Todos es aplicar el sentido común, ¿no? No provocar el conflicto, no ser provocadores, ir a ejercer nuestro voto y ya, promover, oye, ya sí se puede, o sea, ya fuiste a votar, anda a votar, por quien quieras, el voto es secreto, no obligues a los demás, no estés amenazándolos, chantajeándolos, diciéndoles, oye, es que si pierde fulanito ya nos van a quitar este programa. No caigan en ese tipo de cuestiones, nos vemos mal, la gente ya está más informada. Entonces, vamos a evitar ese tipo de cuestiones. Imagínate, allá no va a haber la utilización de los mecanismos alternativos. El presidente de la casilla tiene la facultad de hablar policía y detener a la persona. Entonces, ¿para qué te prestas a eso? ¿Qué ganas? No ganas nada. No gana nada tu comunidad. Entonces, es respetar lo que nos están diciendo para ir a ejercer nuestro derecho, nuestra toma de decisión. Si tú estás en desacuerdo en la autoridad o estás de acuerdo con la autoridad, pues apóyala votando por ella. Si estás en desacuerdo, no votes por ella, vota por el que te interesa, que tiene las mejores propuestas. No seas un provocador del conflicto el día de la elección. ¿Por qué? Porque nos está costando a nosotros dinero. Son elecciones muy caras porque tú bien decías, son elecciones muy importantes. Y se está esperando 93 millones y pico de personas para votar. No puede ser que nada más vayamos 20 millones a tomar esa decisión, que todos tenemos que salir a votar. Nos están garantizando la autoridad y tenemos que confiar porque somos un país de instituciones. Estas instituciones nos han costado a nosotros y están porque las necesitamos. Hay que salir a ejercer el voto de una manera respetuosa, tolerante. No te quedes allá parado a ver qué pasa. No, quítate, deja que siga llegando la gente. Va a ser más lenta esta vez la votación porque hay que cumplir con las medidas de sanidad. Imagínate cuánto tiempo van a llevar los funcionarios electorales, los representantes de los partidos políticos que van a estar encerrados el domingo en esa casilla. Hay que respetarlos. Están dejándose, aquí en Yucatán es clásico de que se van a la playa en domingo. Entonces no se van a ir, no van a estar con su familia, van a estar allá. Todos estamos haciendo un esfuerzo por hacer este ejercicio democrático. Yo creo que es muy importante que no seamos provocadores del conflicto ese día. Así es. Creo que eso es algo fundamental. Nuestra participación tiene que ser muy responsable, muy consciente, sobre todo a nuestras y a nuestros radioescuchas que ya han escuchado ya por casi 5 meses esta temática de Senderos a la Paz, es que lo hagamos de forma pacífica. El voto y el sufragio es una forma de manifestar nuestra inconformidad o nuestro acuerdo de forma pacífica para la elección de las personas que dirigen el rumbo de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros estados y del país. Bueno, mi querida Vero, estamos a punto de terminar. Te pido por favor
que brevemente nos des tus conclusiones de este tema tan importante. Pues sí, yo como ya lo decía y en mis varias intervenciones que he tenido, varios foros, es primero salgan a ejercer el voto el día 6 de junio, lo más temprano posible, antes de que suceda cualquier cosa. No se dejen influenciar por nada. Tomen esa decisión, no sean provocadores del conflicto, promuevan esa cultura de la paz y de la concordia con los demás ciudadanos, con nuestra comunidad, en beneficio de la misma. Yo creo que tenemos una gran oportunidad el 6 de junio, si no la vamos a tener 2024. Yo creo que es muy importante esa decisión que vamos a tomar. Yo a todos les pido incluso que apoyen a la autoridad si quieren hacerlo, pero a través del voto sin ser provocadores. O si están en desacuerdo, que voten por el que quieran, pero también sin ser provocadores del conflicto, Berito. Muy bien. No, al contrario, Vero, desafortunadamente Senderos a la Paz llegó al fin de la transmisión de este número 20. Se viene un futuro prometedor a través de que comentamos en este sentido de poder salir a ejercer, depende de nosotros, es la forma pacífica de poder resolver conflictos a nivel nacional, creo yo, y bueno, la participación de todos es importante. Desde Nesa Radio los invitamos a que salgan a votar para poder pacificar a este país a través de este proceso electoral. Mi querida Vero, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación. Para nosotros era importante que pudieras compartir tu visión con tu experiencia, porque es importante entender y que nuestros amigos y amigas que están escuchándonos, que puedan comprender que en todo podemos incluir la cultura de paz y en este caso también de los procesos electorales también deben empezar a transformarse en elementos de pacificación también y que sea más evidente. Te agradezco muchísimo. También quiero darle un agradecimiento a las niñas y los niños que están participando con nosotros en este programa y que nos ayudan en las secciones y en las cápsulas. A Dispatia, a Mari José, a Ernesto, a Tania, Varenca y a Victoria. Y por supuesto también a Noé, que contribuye desde el inicio de estas transmisiones. Les agradezco mucho su participación y su entusiasmo en este programa. También muchísimas gracias a Gustavo Jafat, que está del lado de los controles y que hizo posible la transmisión de este programa. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo, y gracias a ustedes por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.